Mi esperanza está en Dios hasta el final. Puesto, Señor. Amén. Vamos a mirar la Biblia en el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 12, y cuando llegue allí ubíquese en el versículo 1, por favor. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice el Señor: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Quedémonos ahí un segundo. Mire lo que dice la palabra. En cuanto a los dones espirituales, quiero que entiendan bien este asunto. Yo creo que ese es el propósito del Señor al traernos hoy a este lugar. Que entendamos muy bien este asunto de los dones espirituales. Verso 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bueno entender estas cosas de los dones espirituales. Estamos hablando durante este mes de noviembre de la unción del Espíritu Santo. Y necesitamos entender bien estos asuntos. Necesitamos ubicarnos dentro de los contextos en que la Biblia, la palabra del Señor, nos ubica para tener identidad y para movernos en los niveles sobrenaturales que Dios ha preparado para nosotros. Dios no es de este mundo. Nuestra fe no es de este mundo. Dios es sobrenatural. Dios es extraordinario. Y nos ha llamado y nos ha constituido como sus hijos en Cristo Jesús para que vivamos en lo sobrenatural y en lo extraordinario. No sé si usted puede creer eso, pero a eso fuimos llamados. Sí, claro, estamos aquí con los pies puestos sobre la tierra. Claro, tenemos un entendimiento, una lógica, una razón. Dios nos la dio, nos hizo a su imagen. Entendemos por nuestros sentidos que es de día, no es de noche. Sabemos y estamos ubicados en un espacio físico y todas esas cosas naturales y racionales que comprendemos y vivimos con facilidad, aunque a veces lo hagamos de manera inconsciente. Pero ¿qué de lo sobrenatural? ¿Qué de lo extraordinario? ¿Qué de las cosas grandes y ocultas que Dios ha preparado para nosotros que lo amamos? Pues bien, de esto está hablando la Biblia. De esto está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia. Le está diciendo: es muy importante que entendamos bien el asunto de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque hay diversos dones, hay diversas maneras de servir, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Y me llama la atención que dice allí: en todos. No sé usted dónde se encuentra ubicado, pero yo me ubico dentro de ese grupo. Yo soy parte de ese todos. Yo soy uno de ese todos. O sea que hay algo especial. Por eso dice el versículo 7: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Yo soy ese cada uno. A cada uno le es dada una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y me encontré en la versión Dios habla hoy, este versículo 7 dice: Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. Hágame el favor. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. Pero llama mi atención que aquí dice
para provecho de todos. Y en esta otra versión dice, para el bien de los demás. Vamos entendiendo bien este asunto. Yo no puedo tener comunión con Dios a través de mi alma ni a través de mi cuerpo. Yo fui diseñado por Dios para tener comunión con Él a través de mi espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y porque Dios es espíritu. Yo tengo comunión con Dios a través de mi espíritu que ha sido vivificado desde que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Mi espíritu ha sido vivificado por el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia habla de nacer de nuevo y de nacer espiritualmente. Ahora, en esta condición de ser espiritual, necesito entender que Dios me ha dado una prueba, una evidencia, una manifestación especial de que Él está en mí. Lo simpático de esto es que es para el bien de la iglesia. A veces estamos como acostumbrados a guardarnos las cosas. Nos gusta recibir algo y... No, en este caso, en este asunto de los dones espirituales, no se trata de eso. Se trata de que en la comunión de mi espíritu con el Espíritu de Dios hay algo de Dios. Hay algo de Dios en mí. No sé si usted lo puede creer. Diga, hay algo de Dios en mí. Eso es extraordinario. Eso es sobrenatural. Eso es maravilloso. Y tiene un propósito. Bendecir al otro. Con eso que Dios me ha dado a mí, Dios quiere que yo bendiga a alguien más. ¿Cuándo? El Espíritu Santo me lo dirá. ¿Cómo? El Espíritu Santo me guiará. Porque Él es el que lo hace. ¿Qué me ha dado Dios? Sería una buena pregunta para este día. ¿Cuál es esa evidencia de que Dios está en mí? ¿Cuál es esa manifestación especial de que el Señor está en mí? Porque en estos tiempos tenemos que ubicarnos en el tiempo histórico de Dios. ¿Cuál es el momento para la iglesia de Jesucristo el Señor en este tiempo? En este siglo, en este año, en este mes, en este lugar. Porque el profeta Joel, quien vivió aquí en la tierra 900 años antes de Cristo, escribió que en los postreros tiempos Dios iba a derramar de su espíritu. Y Él iba a hacer que hubiera dentro de la iglesia del Señor revelaciones, sueños, visiones y profecías. La pregunta que cabe hacernos entonces es si nos estamos moviendo en esos niveles. Si dentro de nosotros se manifiesta de manera permanente, de manera regular, como algo natural, lo sobrenatural de Dios. Estamos en medio de palabra profética, estamos en medio de milagros, de sanidades, estamos en medio de restauraciones, viene una palabra de ciencia, viene una palabra de conocimiento. Viene el que habla en lenguas, el que interpreta en lenguas, es la iglesia del Señor. Cuando el profeta Joel escribió estas cosas, y lo recuerda el apóstol Pedro en un día muy especial, que yo sé que todos nos acordamos, y es el día de Pentecostés. Ese día estaban reunidos, habían recibido una promesa mientras el Señor ascendía a los cielos. No sé si alguien recuerda esa promesa, pero el Señor les dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Señor se fue y los discípulos, los 120 que estaban allí, quedaron con esa promesa. Y con esa promesa estaban allí en oración. Y con esa promesa en oración de pronto hubo una manifestación especial, extraordinaria, sobrenatural en aquel lugar. La Biblia lo describe como un ruido, como una violenta ráfaga de viento que llenó la casa donde estaban reunidos. Y la Biblia describe y dice que se aparecieron como lenguas de fuego, que se repartieron y se posaron. Y me sigue llamando la atención que dice aquí sobre cada uno de ellos. Aleluya. Esto me emociona a mí, porque yo sé que soy uno de ellos.
Gloria a Dios. Yo soy uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Había gente no solamente de esa región, había gente de diferentes regiones del mundo, y algo particular sucedía después de ese estruendo, después de ese viento sobrenatural, después de esas lenguas de fuego repartidas sobre cada uno, que había gente de otras naciones, pero todos escuchaban las maravillas de Dios en su propia lengua. Aleluya. Porque es que no estaban hablando cualquier cosa. No estaban contando que el uno tuvo un hijo, que el otro tiene un trabajo, que el otro tiene tienda y el otro hacienda. No estaban hablando de eso. Dice la Biblia que hablaban de las maravillas de Dios, pero lo hacían de una manera especial, en la lengua de todos los extranjeros que estaban allí. Y eso generó asombro. Yo me puedo imaginar una escena de esas. ¡Wow! Eso sí lo deja uno con la boca abierta. Tremendo. Unos se asombraron, no sabían qué estaba ocurriendo, pero otros se burlaron. Y como no entendían, como no discernían lo que estaba ocurriendo, dijeron, están borrachitos. Es que se la pegaron temprano, Y en ese momento, el apóstol Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención. Y son las mismas expresiones que leímos ahorita en Corintios. Es necesario que entendamos bien este asunto. Aquí el apóstol Pedro dice: déjenme explicarles lo que sucede. Nosotros necesitamos que se nos explique. Nosotros necesitamos entender. Necesitamos prestar atención. Aquí dice: déjenme explicarles, presten atención. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es que está sucediendo lo que anunció el profeta Joel. Y sigue diciendo el apóstol Pedro: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Amén. Aquí hay algo especial frente a los tiempos. El hombre que escribió esto, inspirado por Dios, en un momento en que el Espíritu Santo se posó sobre él, recibió esta visión 900 años antes de Cristo. Y ahora el mismo Espíritu, ya no con una gota que se posa sobre alguien, sino derramado en su totalidad sobre este grupo de personas. Y uno de ellos, el apóstol Pedro, entiende la revelación, conoce la escritura, dice: se está cumpliendo la palabra del profeta Joel. Gloria a Dios. Él lo entiende, dice: no vengan, no se burlen de a mucho. Les voy a explicar muy bien, les voy a explicar en detalle. Está sucediendo y lo estamos viendo con nuestros ojos lo que anunció el profeta Joel hace 900 años. Hoy es el cumplimiento de esa promesa, de ese anuncio de parte de Dios. Hoy hay un derramamiento del Espíritu Santo y por eso estos pueden hablar en lenguas extranjeras. Pero el profeta Joel, ¿qué anunció? Y es el mensaje de hoy, mis amados. Anunció sueños, anunció visiones y anunció profecías en los postreros tiempos como resultado del derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia. ¿Dónde estamos nosotros? Él lo escribe 900 años antes. Se cumple en los tiempos de Jesús aquí en la tierra hace 2000 años. Y se va a cumplir hasta el día final, porque si usted lee con detenimiento lo que dice la Escritura y hemos leído,
se enlaza ese momento histórico del Pentecostés y se dice, esto va a suceder hasta el día, va a suceder hasta antes de que llegue ese día. O sea, es una de los cumplimientos antes del tiempo final. Mientras tanto, ¿dónde estamos tú y yo? No estamos en Pentecostés. No estamos ni hace 1000 ni hace 500. Estamos aquí en el 2016. Y el día final no ha llegado. Yo tengo que ubicarme, estoy entre el Pentecostés y el día final. Eso es lo que dice la Escritura. Yo estoy entre el Pentecostés y el día final. La iglesia de hoy es la iglesia que está entre el Pentecostés y el final de los tiempos. Y tú y yo somos parte de esa iglesia. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los sueños? ¿Dónde están las visiones? ¿Dónde está la profecía? ¿Dónde está lo sobrenatural y lo extraordinario de Dios? Algo tiene que estar ocurriendo en la iglesia del Señor por el derramamiento de su Espíritu. Dice la palabra del Señor que a uno les dio profecía, a otros hablar en lenguas, al otro sanar enfermos, al otro una palabra de ciencia, al otro una palabra de conocimiento. Tremendo, ¿no? Dios repartió como Él quiso. Hay diferentes ministerios, hay diferentes oficios, hay diferentes funciones dentro de la iglesia. Yo soy uno de esos cada uno. Yo soy uno de esos todos que tiene algo especial, que tiene alguna prueba, que tiene una evidencia. Algo, un poquito de Dios está en mí. Pero yo tengo que darlo a otros. ¿Qué hay en ti? ¿Y cómo lo estás dando? Porque ¿cuál es el nivel de la iglesia que Dios espera para este tiempo? Esa iglesia que está entre el Pentecostés y el tiempo final. Yo le voy a leer algunos apartes. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué concluimos, hermanos? Mire cómo es cuando se reúne la iglesia del Señor. Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno. Por acá hay un himno, por acá hay una enseñanza, por allá hay una revelación, por allá hay un mensaje de lenguas y hay quien interprete esas lenguas. Y todo eso debe hacerse para la edificación de la iglesia. Ese es el ambiente celestial. Es el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que anunció Juan el Bautista, es lo que anunció el mismo Jesús hablando de sí mismo. El reino de los cielos se ha acercado. Con la llegada de Jesús, el reino de los cielos se establece en la tierra. Y con la iglesia del Señor, desde entonces el reino de Dios se viene estableciendo en la tierra, pero se manifiesta de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria. Nosotros necesitamos comprender eso, que estamos en el tiempo del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que anhelemos, como lo vamos a ver más adelante, para que anhelemos ser llenos del Espíritu Santo y podamos movernos en los niveles sobrenaturales que Dios ha preparado para nosotros. Esa es la iglesia de hoy. Esa es la iglesia que Dios está esperando. No podemos decir que no lo sabíamos. Ahora necesitamos procurarlo. Ahora necesitamos levantarnos en su nombre. Ahora, el tema de los sueños es un tema que inquieta a muchos, al igual que el de las visiones y de la profecía, porque a través del tiempo se han hecho cosas equivocadas. Porque las tinieblas han tomado parte a través de estas cosas y de una manera equivocada se habla de los sueños y de su interpretación, de su significado. Igual que con las visiones, igual que con la profecía. Pero nosotros tenemos la bendita palabra de Dios para mirar cómo es el tema de los sueños desde la palabra, para mirar cómo es el tema de las visiones desde la palabra, para mirar cómo es el tema de la profecía desde la palabra. Pero una cosa sí es cierta, la iglesia de hoy tiene que moverse en esas señales y en esas manifestaciones sobrenaturales. Los sueños. Desde el Antiguo Testamento se muestran los sueños. Jacob tuvo un sueño. Él soñó que había una escalera que iba de la tierra al cielo. Dios se reveló a él a través de un sueño. El faraón tuvo un sueño. No era un hombre de Dios, pero era
el que mandaba en el mundo entero en ese momento. No entendió el sueño, pero todo estaba preparado por Dios para que un hombre de Dios, un hombre con un toque del Espíritu Santo llamado José, pasara de la cárcel a reinar en Egipto. El plan de Dios, perfecto. Pero fue un sueño lo que utilizó Dios para hacerlo. Y es José quien le revela el sueño a Faraón. Más adelante pasa algo similar con Nabucodonosor y Daniel, ya cuando el pueblo está en el exilio, cuando está en la esclavitud. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, le pasa lo mismo, tiene un sueño, no lo entiende, pero es un sueño de Dios. Y fue el método que Dios utilizó para levantar al profeta Daniel y ponerlo en el gobierno de Babilonia. Lo pasó de la esclavitud a reinar. Eso es lo que hace Dios con su pueblo. Pero utilizó los sueños para eso. La esposa de Pilato tuvo un sueño. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Pilato no sabía qué hacer con Jesús de Nazaret. Él no quería matarlo. Las autoridades religiosas lo llevaron, le dijeron tiene que morir. Él estaba enredado, estaba complicado. Él dijo, bueno, yo soy el gobernador de esta región, pero si este es Galileo, aquí está Herodes que es el de Galilea, yo estoy en Judea. Él tratando de zafarse del problema, sabía que Herodes estaba en Judea, dijo no, este es de Galilea, llévenlo allá. Y Herodes, como una papa caliente, dijo, no, yo con este no me meto, yo no le encuentro nada, se lo devolvió. Pilato se rascaba la cabeza, ¿yo qué hago? Primero se rascó la cabeza, después se lavó las manos. Pero en ese momento de incertidumbre de Pilatos, llega un siervo y le dice, tu esposa te manda un mensaje que anoche tuvo un sueño y que no se meta con ese justo. Ese fue un sueño de Dios. Aparecen los sueños en la palabra del Señor. Los magos de Oriente vinieron para adorar a Jesús. Dios los envió, les dijo que siguieran la estrella. Pasaron por la ciudad y Herodes supo de ellos. Y entonces él dijo, yo soy el rey, estos vienen de afuera, son personas importantes, deben venir a verme. Le dijeron, no, rey, vamos detrás de la estrella, aquí no vemos la estrella, discúlpenos, pero nosotros vamos, venimos a adorar al rey. Y él se quedó diciendo para sí mismo, si el rey soy yo, ¿qué pasó? Él se sacudió la cabeza, pero dijo, hay un rey, no, yo lo mato. ¡Ay, vengan, magos! Cuando vengan de camino me cuentan cómo les fue. Porque él quería ubicar a ese rey que ellos venían a adorar. Ellos fueron, hicieron lo propio, y cuando se iban a devolver, tuvieron un sueño, dice la Biblia. Un sueño que les dijo, no se devuelvan por el mismo camino, no pasen por donde Herodes, porque los sueños. Ahora, ¿quién ha tenido sueños de Dios en este tiempo? Dios se sigue revelando por sueños. Lo hace de una manera tan especial, tan natural. Para nosotros los hijos de Dios, lo sobrenatural se vuelve natural. Déjeme contarle un sueño que Dios me dio recién convertido. De donde me sacó el Señor fue de los billares. Pasaba largas horas allí. Solo hacía dos cosas en mi vida, trabajar y jugar billar. La hora de almuerzo la usaba jugando billar. Y no iba como muchos a hacerlo un par de horas, no, hasta que yo apagaba la luz. Me convertí al Señor de una manera contundente. Dios me cogió así, me volteó y me dio otros sueños, pero le voy a contar este. Y yo convertido al Señor, recibiendo la palabra, naciendo de nuevo, anhelando los dones del Espíritu, recibiendo tantas cosas nuevas, maravillado, yo me rascaba la cabeza y decía, bueno, ¿y el billar qué? Y empecé a preguntarle a Dios, bueno, Señor, pero a ver, yo pues, ¿qué pasa? Y un día en oración le dije al Señor, Señor, vamos a hacer algo. Voy a ir los sábados, temprano, cuando abran. A esa hora no hay música de esa maluca que ya no me gusta, que canté mucho tiempo, pero ya no me gusta. Ya no la voy a cantar, Señor. A esa hora no hay licor. Señor, no hay licor a esa hora, están abriendo. No hay cigarrillo, no hay nada, Señor. No voy a escuchar palabras sucias.
Señor, yo creo que. Y de ñapa le metió otro argumento. Le dije, Señor, pues lo va a hacer como un deporte. Yo dije, no, yo creo que ya convencí a Dios, ya, con mis argumentos, Dios quedó listo. Me va a dar la bendición para que yo siga jugando billar los sábados en esas condiciones. Resulta que tuve un sueño por esos días. Estaba en el billar, listo para iniciar mi faena, cuando una voz del cielo, en el sueño, me dijo, ¿qué hay de mí en ese lugar? Y yo, ¿eres tú, Señor? Y me dice, ¿qué hay de mí en ese lugar? Y yo, claro, ya en el sueño, ya no quedé así, ya quedé como así. Todavía quería, ¿no? Todavía quería. Y el Señor sigue repitiendo una y otra vez, pero va subiendo como el tono de su voz. Y yo me voy separando, voy dejando esto y me voy literalmente arrinconando. En un salón que era como el doble de este salón. En el sueño el Señor sigue diciéndome con una voz cada vez más fuerte, ¿qué hay de mí en ese lugar? Y yo voy retrocediendo y yo voy como haciendo así, no, perdón, Señor, no, yo decía. Y Él me sigue diciendo, ¿qué hay de mí en ese lugar? Y yo voy hasta el último rincón de ese salón y en el sueño me voy achicando hasta que desaparezco en el extremo, en el ángulo de ese salón. Y luego me despierto. Y empieza el Señor a revelarme, es que no es la música, es que no es el licor o el cigarrillo, es que en ese lugar hay un gobierno espiritual que no tiene nada que ver con mi gobierno. Tú eras tinieblas y allá gobiernan las tinieblas, ahora tú eres luz. Y tú no puedes, ahora que estás en la luz, participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y empieza el Señor a revelarme y a llevarme por esa línea, por esa enseñanza de los principados y de las potestades, de los gobiernos invisibles que hay. No sé si usted ha estado en ambiente donde usted dice el ambiente es pesado. Este ambiente no es de Dios. Uno siente peso tremendo. Dios habla por sueños, no siempre, no a todos, pero a mí me ha hablado por sueños. Quisiera contarle más de mis sueños, pero no es lo que Dios ha preparado específicamente para hoy. Pero es uno de los instrumentos que da a la iglesia, que tiene el gobierno y la llenura del Espíritu Santo. Es una de las herramientas que Dios utiliza para revelarse. Y aunque no todos los sueños son de Dios, por el Espíritu Santo yo puedo discernir cuándo es un sueño de Dios y cuándo es una noche de frijoles que me cayó pesada. Yo puedo discernir eso. Pero gloria a Dios porque me habla en sueños. Gloria a Dios porque me muestra el camino por el que debo conducirme a través de sueños. Yo quiero sueños de Dios en mi vida. Ahora las visiones. Desde el Génesis, yo le menciono solo algunas. En Génesis capítulo 15, aunque Abraham había recibido desde el capítulo 12 la promesa, desde el 12 recibió una promesa, pero en el 15, capítulo 15, verso 1, dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Qué hermoso. Dios también habla a través de visiones. Eso es sobrenatural. El profeta Daniel capítulo 10, versículo 7. Dice, yo Daniel fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Algo sobrenatural. Daniel tuvo una visión de parte de Dios. Cuando el apóstol Pablo se convierte, él era Saulo de Tarso. Él, convencido como buen fariseo que estaba haciendo las cosas bien, tenía órdenes, autorizaciones de los gobiernos para matar a la iglesia cristiana naciente, para exterminarla.
La Biblia cuenta que iba camino a Damasco y tuvo una visión. Pero luego, vamos a Hechos 9, luego a un hombre llamado Ananías, un hombre piadoso, Hechos 9:10, que estaba en Damasco, era un discípulo del Señor, dice que Dios lo llamó, no sé si lo está viendo, dice que Dios lo llamó en una visión, no sé si lo está viendo, diga visión de Dios. Y le dio una instrucción, le dijo: en tal parte hay un hombre llamado Saulo de Tarso, yo quiero que vaya, le imponga las manos porque lo dejé ciego temporalmente para que reflexione en lo que venía haciendo, pero quiero que recupere la vista e inicie el ministerio que le voy a dar. Y Ananías dice: pero Señor, ese es el que anda matando cristianos. Le dice: a ver, usted no me cuestione, vaya, hágame caso. Pero esa instrucción la recibe a través de, diga conmigo, una visión. Más adelante Cornelio, un hombre piadoso, dice que estaba orando y dice, versículo 3 de Hechos 10, un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión y vio claramente un ángel de Dios que se acercaba y le decía: wow, no sé si usted ha visto eso alguna vez, tremendo. Tuvo esa visión, un ángel de Dios se le acercó y le habló de parte de Dios. Dios habla a través de las visiones. Aquí mismo, en el capítulo 10, en otro lugar, en el mismo momento histórico, con el apóstol Pedro, dice que él estaba orando, que era el mediodía, que él subió a la terraza a orar. Pero en el verso 10 dice: tuvo hambre y quiso comer algo, y mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis. Yo quiero un éxtasis divino. Hace poquito, almorzando, escuché en la mesa de al lado a alguien que criticaba a los cristianos y una manera de expresarse con cierto desdén. Le decía al otro: no, hermano, eso es la locura, eso entra en trance. Y me llamó la atención que dijo eso. Lo decía con desdén. Entrar en trance, decía: gloria a Dios. Porque en el Espíritu entramos en trance, en esa comunión. Ahí el cielo llega donde yo estoy con el Señor. Él me habla, yo le hablo. Yo le alabo, yo le adoro. Él afirma mi fe, Él confirma el llamado, Él confirma su palabra. Claro, yo estoy en éxtasis. Tremendo. Cuando el apóstol Pedro más adelante relata la experiencia, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 5, dice el apóstol Pedro: yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. ¿Cuántos quieren eso? Señor, si así funciona tu reino, si a eso me has llamado, si estoy en la iglesia del tiempo del gobierno de tu Espíritu Santo, Señor, yo quiero tus sueños, yo quiero tus visiones. Porque sé que me vas a revelar, porque sé que me vas a dirigir. Más adelante el apóstol Pablo ya no era Saulo de Tarso, ya estaba en el ministerio. En el capítulo 16 dice en el verso 7: cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. No hay confusión. Yo arranco de aquí, Bogotá, digo, para Tunja. Voy allá a hacer el trabajo del Señor. Y de pronto digo: no, pues entremos a Chía. Y el Espíritu dice: no, Señor, siga derecho. Y más adelante yo digo: no, pues entremos a Zipaquirá, vamos por acá. Y me dice: no, Señor, siga derecho. Y yo convencido que iba para Tunja. Y de pronto en una visión el Señor me dice: no es a Tunja, es en Sogamoso. Y yo voy y hago en Sogamoso lo que tengo que hacer. Es esa la idea. Es ser guiados por Él. Es ser instruidos por Él. Es ser afirmados por Él. Y para eso Él da sueños y para eso Él da visiones.
Ahora, ¿qué pasa con la profecía? Que como los sueños y las visiones han sido mal utilizados, también la profecía ha sido mal utilizada dentro y fuera de la iglesia del Señor. Pero yo tengo la palabra de Dios para mirar qué dice de la profecía y para entender cómo es el tema de la profecía. El tema de la profecía es que Dios me da una palabra de parte de Él para otra persona. Me la puede dar literalmente conforme a la Escritura. Literal, conforme a mi relación con esa persona, conforme a la situación en la que se encuentre esa persona o ese grupo de personas. Los profetas de la antigüedad, cuando iban a hablar de parte de Dios, decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Y sabe qué pasaba? Ellos tenían una gotica del Espíritu Santo por ese momento en que eran inspirados. Hoy, la iglesia del Señor, sobre la iglesia del Señor se ha derramado el Espíritu Santo. No hay goticas, hay llenura. Y entonces yo veo a mi hermano, yo veo su condición y Dios me da una palabra. ¿Y qué tengo que hacer? Soltarla. Mire lo que dice Pentecostés. El día de Pentecostés, esa palabra me la dio el Señor hoy, apenas abrí el ojo para complementar este mensaje. Yo abrí el ojo y el Señor me dijo: cada cual debe hablar según el Espíritu le dé que hable. Tiene que ver con esto, Hechos 2, versículo 4. Aunque está relacionado directamente con el don de lenguas, y dice que cada uno hablaba como el Espíritu le dirigía para que hablase, lo que el Señor me dijo con respecto a la profecía era algo así. Es lo que yo ponga, no le quite, no le ponga, no invente. Es un problema grande si Dios no me ha mandado a decir algo y yo lo digo. Pero tengo que dejar el temor de decir lo que Dios me ha dado. Esta mañana una mujer colocó un WhatsApp, me manda un WhatsApp, es una mujer cercana a nuestra iglesia, a nuestros afectos ministeriales, con su bebé enfermo, que no podía respirar, que estaba morado, que iba en una ambulancia. Y ahí mismo el Espíritu colocó: cuando la muerte de Lázaro y las hermanas de Lázaro. Cuando a Jesús le contaron que Lázaro había muerto, Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Es para la gloria de Dios. Ahí mismo tenemos herramientas. Y le mandé esa palabra. Es casi que yo digo: Dios le manda a decir. Dios le manda a decir. Si está enferma, si está afligida, si está desconsolada, si está desconcertada, si está en angustia, si está en crisis económica. Hay una palabra, yo sé la situación, no en vano conozco su situación, oro al Señor y el Señor me dice, y yo le doy. La palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? La que manda Dios a través mío. ¿Soy profeta de oficio? No. De una manera particular que yo sienta que Dios me ha dado a mí el don de la profecía, no. Pero a veces me da una palabra que yo debo dar a otro. Hace muchos años, yo me convertí al Señor hace 23 años. Después de llevar un año en la iglesia, sentí el Señor ir a conocer otros ministerios y me fui a pasear por varias iglesias de Bogotá. Venía al primer culto y me iba. Y conocí muchas iglesias. En una de ellas me quedé por 6 meses y el Señor me trajo de vuelta a mi iglesia. Pero durante esos 6 meses en esa iglesia me bauticé. Y en esa iglesia, en una vigilia, un hombre que venía de lejanas tierras, norteamericano, que no me conocía ni yo a él, me dio una palabra de parte de Dios. No era un versículo particularmente, pero era una palabra que me hablaba de mi ministerio, que había sido escogido. Años después me enteré que la misma palabra la había recibido mi esposa en otra ciudad diferente a Bogotá, en un momento difícil de nuestra vida y de nuestra relación. En un momento en que yo estaba ya metido de cabeza, donde ya les conté, y andaba más necio que de costumbre, y ella llevaba 10 años aguantando. Y en una administración en esa ciudad, ella estaba quebrantada. Un hombre que no la conocía, ni ella a él, le dijo, con el mismo
¿Cuál es la palabra? Se me fue en este momento. Con la misma fuerza, con el mismo ímpetu con que tu esposo ataca el evangelio, con ese mismo ímpetu lo va a predicar. Y ella se llevó esa palabra. No la vio cumplida sino unos meses después. Esa es la profecía. Ahora miremos la escritura frente a la profecía. Efesios capítulo 4, versículo 11, lo conocemos todos. Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se habla de los 5 ministerios a partir de esa porción de la Biblia. Pero arrancamos nosotros en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones espirituales. Tal vez no continuamos leyendo, pero en el 7 veíamos que a cada uno les da una manifestación especial del Espíritu, que cada uno tiene una prueba de que el Espíritu está en él. Pero en el versículo 8 arranca y dice, a unos les dio sabiduría, a otros palabra de conocimiento, a otros palabra de ciencia, a otros dones para sanar enfermos, a otros dones para hacer milagros, a otros les dio dones de profecía, a otros dones de discernimiento de espíritus, a otros dones de hablar en lenguas, a otros dones de interpretar, pero todo lo hace un mismo Espíritu y el mismo Dios, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ahí aparece la profecía. Sí, hemos escuchado voces hoy en día, que ya la palabra profética, que eso era la antigüedad, que ya se habló, que ya... Pero estoy aquí en el Nuevo Testamento. He recibido y he dado palabra profética. Y Dios se ha glorificado. Y Dios ha confirmado la palabra. Y Dios ha cumplido la palabra. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero yo necesito entender dónde estoy yo. Yo estoy dentro de este contexto. Qué rico que nos amamos. Qué rico que nos conocemos, sabemos el uno del otro. Pero aquí estamos para más que eso. Aquí estamos para movernos de una manera sobrenatural para que la gloria de Dios se manifieste entre nosotros. Para eso estamos. Para eso fuimos llamados. Y la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 14, con respecto a la profecía, en el verso 1, en 1 Corintios 14 dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen o anhelen los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Mi amado, mi amada, Dios está que se habla. Pero Él dice, está bien que se muevan en el amor, está bien que se muevan. Y es más, aquí empieza a hablarme de otro don, sobre el cual también se ha generado controversia y también se ha utilizado mal. Mire el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. No la persona, porque ahí nos enredamos a veces. Muchos se han quedado ahí. Venga, hermanita, venga, que Dios la ama, que Dios la quiere, esa no es su mujer. Ay, Dios. No, no es por ahí. Es para animar, es para consolar, es para edificar. Y Dios me está diciendo aquí, anhele. Y yo anhelo ese don de profecía. No el oficio del profeta, el de Efesios 4, el don de la profecía. El verso 4 dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Y mire este versículo 5, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que todos ustedes profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Primero me dice que debo anhelar el don de la profecía. Y después me dice que Él quisiera que todos tuviéramos el don de la profecía. Gloria a Dios
por eso. Hay que ser cuidadosos, pero no escépticos. Frente a estas cosas, muchos de la iglesia del Señor se han vuelto escépticos. He estado en iglesias donde el pastor llama a una mujer del ladito y ese que se calle porque está por allá como causando desorden. Es posible, pues la Biblia es clara en establecer el orden para que lo hagamos. Verso 26 de 1 Corintios 14. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, aquí ya les había leído, está en la iglesia que Dios sueña. Esta es la iglesia del tiempo presente. Que uno tenga himno, el otro enseñanza, revelación, mensaje de lenguas, interpretación. Todo debe hacerse para la edificación de la iglesia. Pero mire que enseguida entra en detalle. Si se habla en lenguas, que hablen dos o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Yo he estado en lugares donde eso es un desorden. Pero enseguida dice algo todavía mejor. Si no hay intérprete, cállese. Llore en lenguas usted solo en la casa. ¿Tremendo o no? Pero es clarísimo. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Está claro. Verso 29. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. ¿Quiénes son los demás? Los que han recibido discernimiento de espíritus, que es otro don. No es hablar por hablar. Hay alguien que tiene discernimiento de espíritus y hay alguien que tiene el control, que es el profeta de oficio. Mírelo aquí. Si alguien está sentado y recibe una revelación, el que está hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Esa es la iglesia. Así Dios la estableció. Verso 39. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar. Va dos veces en el mismo capítulo. Y no prohíban que se hable en lenguas. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y en orden. Hemos caído en todo tipo de situaciones alrededor de los dones espirituales y por eso arrancamos leyendo lo que Dios dice. Es necesario que entiendan. Arrancamos diciendo, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ahí está clarito. Aquí es donde Dios dice que le saco la plastilina, porque está clarito, no hay lugar a dudas. Cualquier cosa que esté fuera de este orden, pues no está en el orden que Dios estableció. Pero hay que hacerlo. Estamos entre el Pentecostés y el día final. Estamos en los tiempos del derramamiento y del gobierno del Espíritu Santo. Dios está dando sueños, Dios está dando visiones, Dios está hablando a través de nosotros. Para terminar, en 1 Corintios 14, en el versículo 12 dice: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan los dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Yo debo procurar, y cada uno de nosotros también. Debemos procurar movernos en los dones del Espíritu. Debemos procurar, o sea, hay que ponerle diligencia. Hay que tener el discernimiento y la fe para recibir esta palabra y tener claro a qué me llamó el Señor. Porque como me dijo una profesora en un curso que estuve este fin de semana, y ayer dijo de una manera particular, es que Dios no reparte la torta de una. Él parte por pedacitos. La torta de Dios, la torta del Espíritu de Dios está repartida entre todos los aquí presentes. ¿Qué es lo importante? Que yo sepa cuál es mi pedacito.
según esta versión, que yo sepa cuál es la manifestación especial de Dios que me ha sido dada. Según la Dios habla hoy, que yo sepa cuál es la prueba de que el Espíritu está en mí. Porque cuando yo lo sepa, no voy a ser así. Voy a ser así. Para sanidad, para palabra de conocimiento, para palabra de revelación, para milagros, para sanidades, para profecías, para hablar en lenguas. Tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cada miembro tiene una función. Vamos a terminar mientras usted se pone de pie. Vamos a terminar leyendo este versículo 7 de 1 Corintios 12. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno. La primera tarea, mis amados, es que tengamos claro cuál es esa manifestación especial. ¿Cuál es esa prueba evidente? ¿Cuál es esa porción del Espíritu que me ha sido dada? Para que empiece a moverme en ella bajo los parámetros que la palabra me da. Para que deje el escepticismo y con cuidado, con sabiduría y dirigido por Dios, haga lo que Dios me ha mandado a hacer. Porque cuando hago lo que Dios me ha mandado a hacer, Dios se glorifica. No sé si usted cree eso. Padre, yo hoy te alabo, hoy te exalto y te doy muchísimas gracias por tu presencia. Espíritu Santo, nos está llevando de lo general a lo particular. Todos los aquí presentes sabemos que somos templo tuyo, Espíritu de Dios. Pero ahora de una manera especial y particular, a quienes no te hayas revelado, Señor, de esa manifestación especial que ha sido dada, hoy te suplico en el nombre de Jesús lo hagas. Hoy te suplico en el nombre de Jesús que traigas la convicción y la certeza de que es evidente que en cada uno, coloca la mano en tu corazón, de a mí me fue dada una manifestación especial. Yo sé que algunos, Dios mío, la tenemos clara para la gloria de tu nombre. Pero te suplico en el nombre de Jesús que quites toda confusión, que quites todo temor, que quites todo escepticismo, y que como miembros de tu cuerpo hoy entendamos de una vez por todas a qué fuimos llamados, para qué nos has capacitado, cuál es la idoneidad de tu Espíritu puesta en cada uno, y que seamos afirmados por ti, Señor. Porque la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo de este tiempo tiene que moverse, guiada por ti. Haremos lo que tú digas, cuando tú digas, donde tú digas, como tú digas, pero lo haremos, Señor. Lo haremos, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por estos dones que has repartido en tu iglesia. Gracias por los sueños y las visiones que nos has dado y nos vas a dar. Anhelo profundamente llevar un mensaje de parte tuya a cada persona en particular, según su necesidad y según tu propósito. Y hoy te quiero alabar por eso, Señor. Hoy te quiero alabar por eso y te quiero dar gracias. A ti te doy las gracias. A ti te doy la gloria, a ti te doy la honra. Viviremos momentos en nuestras iglesias que al reunirnos haya palabra de profecía, revelación nueva, mensajes en lenguas angelicales, y que todo se haga para la edificación de tu iglesia. Nos bendeciremos unos a otros, nos ayudaremos unos a otros, nos gozaremos en tu presencia.
y cosas grandes vendrán para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia. Y yo, mi Señor, soy parte de esto. Vamos, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Habla con Dios y dile: yo, mi Señor, soy parte de esto para la gloria de tu nombre. Aleluya, aleluya. Haz una oración allí donde estás. Haz una oración con un corazón sincero, con un corazón agradecido, quebrantado por la revelación que Dios nos está dando. Haz una oración a Dios. Dios mío, anhelo profundamente recibir de ti cada día una revelación especial a través de sueños y visiones que me permitan hablar en tu nombre, confirmando así tu palabra, para animar, consolar y edificar tu iglesia, afirmando y fortaleciendo nuestra fe. Amén. Aleluya. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma.